Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por todo lo que tú has realizado por nosotros. Lo que tú has realizado por nosotros es tu sabiduría, que ha sido calificada de locura humana, pero es la sabiduría divina. Lo que tú has realizado por nosotros pareciera manifestar debilidad, pero ha manifestado la fortaleza, es la fuerza de un Dios que nos ama. Y así esa sabiduría que es locura y esa fortaleza que aparenta debilidad nos permite asumir proyectos de vida que pueden ser juzgados de locura, pero es la sabiduría que enriquece a este mundo que está envuelto de otras locuras. Lo que tú nos has marcado en la vida con tu testimonio nos invita a que no pretendamos ser hegemónicos, que no pretendamos dominar o estar sobre los demás, sino al contrario, servirlos. Y esto es algo contradictorio en un mundo donde se busca dominar, estar arriba de los demás. Pero es esto también lo que hace que este mundo no deje de ser humano, conforme a lo que tú quisiste de este hombre creado a tu imagen y semejanza. Danos, Señor, la luz de tu palabra. Hoy te pedimos especialmente por nuestro México. Al conmemorar a San Felipe de Jesús, te pedimos que Él interceda junto con todos los bienaventurados por nuestra nación en este momento de dificultad. Y hoy que civilmente celebramos o conmemoramos la eh, creación de una constitución que nos erige como nación, te pedimos que quienes legislan busquen siempre los valores humanos, el respeto por la dignidad de la persona en todos los momentos donde hay vida, que haya respeto desde el inicio hasta su conclusión. Bien, buenos días. Hoy el tema le ponemos dar la vida porque es lo que el Señor nos pide. Y he compartido estas dos fotografías sobre San Felipe de Jesús, un mártir o el protomártir mexicano en el siglo XVI, cuando apenas nacía nuestra nación. Ya había un hombre nacido en México, en la Ciudad de México, que ingresó a la orden de los franciscanos, que todavía no era presbítero, que pudo haberse librado del martirio porque todavía no era sacerdote, pero él no quiso, él decidió no abandonar a los sacerdotes franciscanos que estaba acompañando. De hecho, él se trasladaba precisamente por formación y porque iba preparándose para su ordenación sacerdotal. Bien, adelante vamos al texto del Evangelio del día de hoy. Hemos estado leyendo el texto de San Marcos, el capítulo 6 concretamente es el que hemos estado leyendo, pero hoy al ser la fiesta de San Felipe de Jesús, se nos ofrece el Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto nos ofrece apenas 4 versículos, del 23 al 26, e invita a ubicar qué es lo que hacemos con nuestra vida, cuáles son nuestras pretensiones. Este texto es hermoso. Yo creo que en la tarde les comento sobre San Antonio Abad, cuando él andaba en sus quehaceres y en sus negocios. Un día entra a un templo y escucha este texto de Lucas 9:23 y le sacude.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y bueno, San Antonio Abad sale de aquel templo dispuesto a cambiar la vida. Hoy la iglesia nos lo ofrece en esta fiesta de San Felipito de Jesús. Adelante, una breve referencia a la vida de San Felipe. Solamente como un dato, recuerda que estamos hablando del siglo XVI, solamente como una referencia. En el año 1519 fue el desembarque en el Viernes Santo, en aquel mes de abril del 19, de aquellas flotillas de Cortés. Obviamente habían habido lo que se llamaban los anteriores naufragios en el puerto de Alacranes de Quintana Roo, que de ahí hablan de que había aquella incursión de Diego de Velázquez y que habían pues quedado aquí un reducto de personas que enseñaron a la Malinche a hablar español y todo ello, pero bueno, en abril del año 19 es cuando llegan aquellas embarcaciones de Hernán Cortés y en el puerto de Veracruz. Y el 13 de agosto del año 1521 es cuando se considera la caída de la Gran Tenochtitlan. Y bueno, ubicando esa fecha del 1521, que este año celebramos 500 años de lo que es la caída de la Gran Tenochtitlan, este año 1572 ya nace en México un niño, obviamente con origen de padres españoles, Felipe de las Casas. La nana era pues una mujer, algunos hablan de una mujer mulata, los íconos de la infancia de Felipillo hablan de una mujer mulata que el niño era muy inquieto, pero una mujer que había aceptado la fe cristiana y la familia quería que Felipillo fuera santo. Y aquella mujer dice, Felipillo santo, si cuando la higuera reverdezca, cuando la higuera reverdezca. Y así, bueno, un día la higuera reverdeció en aquel patio de una casa de una familia de origen español en la Ciudad de México. Y cuando reverdeció la higuera, se dieron cuenta de que Felipillo estaba siendo martirizado en el puerto de Nagasaki, en Japón. Eh, Felipe, cuando era martirizado, decía Jesús, Jesús, Jesús. Le habían puesto, pues digamos, lo habían crucificado y le habían puesto una argolla en el cuello, porque recuerda que la muerte por crucifixión generalmente genera la asfixia por la parrilla de las costillas que aprisiona los pulmones. Yo creo que ahora, y lo digo, perdóname que la referencia sea tan plástica, pero hoy que el COVID a veces genera esa falta de respiración, sabemos que debió haber sido esa muerte por asfixia, algo muy parecido a lo que padecen nuestros hermanos crucificados por su COVID. Pero en el caso de Felipillo le pone una argolla. Entonces, como el cuerpo va cayéndose, pues no tan solo la parrilla aprisiona los pulmones, sino también la argolla iba ahogándolo. Y entonces los soldados, cuando lo ven que se está ahogando, le atraviesan doble lanza. Una de ellas obviamente atraviesa el corazón. Y ahí es cuando Felipe muere mártir el 5 de febrero del año 1597. Por ello hoy celebramos al santo, al protosanto, al protomártir mexicano. Adelante, yo quisiera recuperar un concepto que es importante en la vida cristiana. Y yo digo que es esencial, el concepto paradoja. Y esta palabra, ojalá que tú y yo no la olvidemos, sino que la tengamos en nuestro diccionario. Como término es una contradicción que existe entre dos cosas o dos ideas, pero también se utiliza el método de la paradoja para aclarar el pensamiento, sobre todo utilizando expresiones impregnadas de contradicción. Muy sencillo, o sea, el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues eso es una paradoja.
Cuando el Señor dice es que ustedes tienen ojos y no ven. Si tuvieran ojos, en realidad verían. Y el Señor dice, bueno, o la gente que lo escucha dice, a ver, espérame, tener ojos y no ven. Y bueno, el Señor está refiriendo una verdad más alta de lo que podemos pensar. Y no nos compliquemos, simple y sencillamente la palabra paradoja significa contradicción. Adelante, este es el método que te decía utiliza nuestro Señor. Esta referencia ya de que el que tenga oídos para oír, que oiga. El cristianismo en realidad podríamos decir es la religión de la paradoja. Y tan paradójico es, pues que apenas hace 3 días, el martes, hablábamos del Dios que es presentado en el templo, ese niño Dios referido, digamos, a presentarlo, a llevarlo. Y aquí en la Ciudad de México, pues toda esa piedad que hay en torno a ese momento. Pero es el Dios que se ha hecho hombre y eso es una contradicción. Dios que se hace hombre. El Dios que da la vida por todos es la paradoja más radical. Aquel que dice yo tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla es una paradoja. De hecho, la resurrección en sí misma, que es cimiento de nuestra fe, también es una paradoja. Cristo resucitó en un cuerpo espiritual. Nosotros vamos a resucitar en un cuerpo espiritual. O sea, nada más que ubiquemos esto, sobre todo pensando en nuestra expectativa, nuestra esperanza, cuando nuestra vida concluya en el tiempo. O sea, tú y yo esperamos una resurrección de un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Lo digo porque a veces confundimos nuestra esperanza de que lo que vamos a recibir es como lo que Lázaro recibió. No, Lázaro volvió a morir. Es que padre, yo sí sé, pues sí, pero la gente dice, bueno, si Jesús resucitó a Lázaro, ¿por qué no resucita a mi papá? Espérame, porque no esperamos una resurrección como la de Lázaro. Si Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿por qué no resucita a mi hermano? ¿Por qué? Porque no esperamos una resurrección como el hijo de la viuda de Naín, ni como la hija de Jairo. O sea, porque ellos murieron, si tú quieres, a los 5, a los 10, a los 15 años, 20 años después, los años que quieran, pero volvieron a morir. Y en ese sentido, bueno, nosotros esperamos una resurrección como la de Cristo. Adelante, San Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios nos va a describir exactamente cómo es la resurrección. Dice, pero preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Necio. Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible. Eso es una paradoja. Se siembra un cuerpo, sino no resucita un cuerpo glorioso. Esa es una paradoja. Se siembra un cuerpo débil, resucita un cuerpo poderoso. Ojo, está hablando de tu resurrección y mi resurrección. Bueno, esa es una paradoja. Y luego, fíjate lo que dice. Se siembra un cuerpo animal, o sea, un cuerpo animado. El ánima es el alma. Bueno, ese cuerpo animado, pues ahora resucita en un cuerpo espiritual. Pero adelante, veamos cómo toda la palabra de Dios es una historia de la paradoja. O dime si no es una paradoja el agua que sale de la roca cuando Moisés golpea con el báculo aquella piedra. Es una paradoja, agua que sale de la roca. Y habría muchos que tendrían explicaciones científicas sobre la porosidad de la roca y cómo de la roca puede haber pues un manantial de agua y todo lo que gustes y mandes. No obstante, ahí a través de un golpe en una piedra, no excavando en medio de la arena, sino en la roca, es la paradoja de una virgen que concibe. Isaías 7:14, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, es una paradoja. Una virgen, o sea, alguien que no tiene un contacto sexual, concibe, da luz, sí. Una mujer estéril y anciana, como es el caso de Ana, como es el caso de Isabel. O sea, acuérdate de Ana, la mamá de Samuel, que todo el mundo se reía, la esposa del Caná, que pensaban que estaba borracha cuando estaba ahí en el templo, pero también Isabel, la madre del Bautista, un Zacarías que se queda mudo ante su incredulidad.
pero una mujer estéril y una mujer anciana que se embaraza y que da luz, acuérdate de Sara, que tenía 70 años, Abraham tenía 80 y se embaraza Sara, un Dios que nos da a comer su carne, o sea, esa es una paradoja. Capítulo 6, versículo 57 de San Juan, dura doctrina es esta, cuando el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces esto es una locura, dura doctrina es esta, y se empiezan a ir, y el Señor pregunta a los apóstoles, ante la paradoja, ustedes también se marchan, pues yo no entiendo tus palabras, Señor, pero tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Sí, la paradoja. ¿Y qué pensar de un Dios que ha entregado su vida para tomarla de nuevo? Pero esto no es tan solo la historia de la salvación y lo que Cristo nos enseña, sino incluso es su propuesta para nuestra vida. Adelante, veamos la paradoja de algo que podría ser imposible. O sea, el Señor pide actitudes heroicas, el Señor nos enfrenta a comportamientos contradictorios, digamos, es la locura, es la provocación, esto provoca risa en la gente. El Señor dice, ama a los enemigos, el Señor habla de la pureza del corazón, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, y habla de castidad, habla acerca de hay eunucos porque así nacieron, hay otros los hicieron los hombres, no todos nacieron para esto, habla de la castidad. Señor, si esto es así, pues no conviene casarse. Y dice el Señor, pues eso de casarse o no casarse, algunos nacieron así, otros los hombres los hicieron, sí, los esclavos de la cohorte de los palacios, para que no hubiera un peligro con la reina o con las princesas, los esclavos eran castrados. Pues hay quien dice, yo renuncio a mi sexualidad por el reino, alegría en el sufrimiento, poner la otra mejilla, orar por quienes nos persiguen, bendecir a quien nos maldice, a quien habla mal de nosotros, renunciar a sí mismo por los demás, ser menor para ser entonces mayor es la propuesta cristiana. Lo que hoy dice el Evangelio, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El que salva su vida la pierde, el que la pierde ese es el que la salva. Y así continuamos con la historia de la paradoja. Adelante, hablemos sobre lo real y sobre lo ideal de todo esto. ¿Esto es un sueño, es una utopía? Es nuestra realidad y es nuestra verdad, nosotros afirmamos. Porque nosotros asumimos la vida con un pensamiento cristiano. Las pruebas vendrán, sí. Las persecuciones vendrán, sí. O sea, mira, sencillo. O sea, asume este principio, o sea, es paradoja. Quien diga que la vida cristiana es fácil o no la conoce, o está mintiendo. O sea, la vida cristiana no es fácil. O sea, tú tienes pruebas, ahorita puedes estar en una prueba. O sea, tú vives persecuciones, o de pronto hay quien no coincide contigo y hay quien dice, ¿sabes qué? Ahí nos vimos, o sea, tú ya no vienes a nuestras reuniones cuando había reuniones. O sea, hay obstáculos, o sea, personas que saben que vas a la iglesia y empiezan a ver qué tan sólida es tu fe. Y hay cruces, o sea, cruces donde de pronto el Señor dice, te comparto mi Viernes Santo. Y esto no lo elijo yo, ni tampoco cuando yo lo preveo, ni lo que quizás sea más estremecedor. No es en la forma que yo lo preveo para afrontarlo. Porque digamos, si a mí me toca escoger la cruz, voy a escoger la cruz que a mi consideración sea más llevadera. Y el Señor es el que dice, no, mira, te voy a compartir esta cruz. Y de pronto, donde menos esperamos, viene la cruz. La pregunta en este día, si estamos preparados para perder y así ganar. Tú y yo estamos preparados para morir y entonces así vivir. Mira, en la tarde, primero Dios te comparto un video del padre Daniel.
que lo han socializado los hermanos de la comunidad juvenil. Porque, bueno, obviamente hoy con los medios y sobre todo en tiempo de COVID, cuando muchas predicaciones pues, están grabadas, como esta que estoy compartiéndote, pues bueno, vino una predicación de Navidad. O sea, él anda, o sea, con su ornamento morado y yo veo en la predicación del padre Daniel por allí el pinito de Navidad, posiblemente sea ya el tiempo final del Adviento. Y entonces habla de la Navidad como ese morir a nosotros mismos y no tenerle miedo a morir a nosotros mismos para nacer en Cristo. Que Cristo nazca en nuestro corazón significa morir a nosotros. Y pues bueno, o sea, uno lo ve y dice, bueno, esto lo debiste haber predicado en diciembre, padre Daniel, y un mes y medio después, a lo mucho un mes y medio después, tú ya estabas en tu Navidad. Pero fíjate, o sea, cómo esta paradoja humana, pues es nuestra verdad. El cristiano ve los problemas de forma distinta, o sea, somos podados para dar fruto. O sea, de pronto los momentos difíciles de la vida es la poda, porque perdiendo cosas es como nosotros vamos creciendo. Y así fíjate adelante cómo esta situación de la paradoja es interminable. Los verdaderos cristianos son los más, verdaderamente grandes son los más pequeños. Los más pobres son los más ricos. Los más débiles son los más fuertes. Los últimos son los primeros. Los que pierden la vida la ganan. Lo que es locura es sabiduría. La debilidad es fortaleza para nosotros. Adelante, y vemos cómo esta paradoja es la que ha seducido al mundo, al final de cuentas. O sea, yo sigo a un Dios que ha dado la vida. O sea, si Él dio la vida, Él merece que yo dé la vida. Y vamos, o sea, a lo mejor no me toca una muerte cruenta, por hablar de una muerte cruel. O sea, digamos, una muerte incruenta sería una muerte de enfermedad, digamos, una muerte natural, por llamarle así. Un día se va a acabar, un día el corazón se detiene, un día, no sé, mi cerebro ya no va a ser irrigado, no sé, como Dios guste y mande que me prepare a mí, te prepare a ti. Pero me refiero, bueno, la muerte incruenta es la muerte no cruel. O sea, nos dormimos, o sea, o a lo mejor llevamos un padecimiento crónico o algo que llega a ser catastrófico, pero la muerte cruenta es la del martirio. A eso me refiero. Y bueno, o sea, refiero que uno da la vida por quien dio la vida, porque al final de cuentas, de forma objetiva, y si yo fuera coherente y si un sacerdote es congruente, o sea, el ministerio sería renunciar a su vida para seguir a Cristo, pero auténticamente, no de palabra, en una entrega real, verdadera, una entrega generosa como fue la de Cristo. Pero la paradoja es la que mueve al mundo y la paradoja es la que te mueve para que hoy estés aquí. Y bueno, por el mensaje de la paradoja se construyeron hermosas catedrales para exaltar a Cristo, la catedral de Chartres, de Notre Dame, grandes santos como San Francisco de Asís y Santa Teresa de Calcuta y cientos y miles han dedicado su vida a servir a Dios y a los hombres. O sea, para exaltar a este Dios de la paradoja, Bach y Mozart compusieron, el Greco y Miguel Ángel pintaron, San Agustín escribió, Pascal plasmó sus pensamientos. En realidad, él no nos ha dado preceptos. O sea, él nos ha enseñado con su vida. Esa es la paradoja. Un Dios que dice, ámense como yo los he amado. O sea, no un Dios que dice, ámame a mí primero y después ama a tu prójimo. No, no. Es, ámense como yo los he amado. Esa es la paradoja.
Porque cuando alguien vive realmente esa paradoja, el cristianismo vive. Solo una experiencia de fe aclara lo que Jesús significa para nosotros. Adelante, la invitación es a no anular este secreto. Es el secreto del poder sobre el corazón y sobre la mente de los hombres. Estriba en su enseñanza que es pura, majestuosa, sencilla, divina. Y en realidad, Cristo pide más que cualquier otra religión. Hagan el bien a aquellos que les hacen daño. Eso es una locura. Oren por quienes los persiguen. Cuando alguien te abofetea, ofrécele la otra mejilla. No, pues está difícil. Cuando te despojen del manto, ofréceles también la túnica. Es que eres más que un hombre, mucho más que un maestro. Adelante. Jesucristo ha usado la paradoja de una forma maravillosa para iluminarnos. La verdadera paradoja en el mundo se llama el amor. Decía Antoine de Saint-Exupéry, el amor tiene razones que la razón no comprende. Eso es una paradoja. El amor tiene razones que la razón no comprende. ¿Sí? La paradoja es que el amor puede ser lo más frágil que existe y algo tan fuerte que mueve al mundo. Y si no lo crees, contempla a Cristo en la cruz. Lo más frágil y lo más fuerte. Lo más grande. Que el Señor pues nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.